Hoy os traigo un vídeo rápido pero bastante más importante de lo que parece, porque lo que está ocurriendo ahora mismo alrededor de los motores de 2026 puede ser una señal bastante clara del estado crítico en el que se encuentra la Fórmula 1. Todo arranca con una noticia que publicaba Motorsport y que ha pasado relativamente desapercibida para el gran público. Según esta información, Mercedes y Red Bull estarían presionando a la FIA para modificar ciertos aspectos clave del reglamento de las unidades de potencia de 2026, alegando problemas técnicos, de fiabilidad y sobre todo de plazos. Básicamente, ambos fabricantes sostienen que, tal y como está planteado el reglamento, no llegan a tiempo y que algunas exigencias no son realistas en el mundo real. Bienvenidos, soy Rossi y esto es Bandera Negra. Hasta aquí podría parecerte el típico movimiento político de siempre dentro de la Fórmula 1. Equipos que presionan, la FIA que escucha y un reglamento que se va ajustando con el paso del tiempo. El problema es que cuando empiezas a rascar un poco más, lo que aparece debajo no es un simple ajuste técnico, sino algo mucho más delicado, porque lo que Mercedes y Red Bull estarían pidiendo no es un cambio menor, sino modificaciones que podrían tener un impacto directo en el rendimiento de los motores. Hablando incluso de diferencias que algunas fuentes sitúan alrededor de los 15 caballos de potencia. Y en una Fórmula 1 tan apretada como la actual, esto no es una tontería. Aquí es donde merece muchísimo la pena detenerse un momento y mencionar el vídeo que ha publicado Albert Fábrega en su cuenta de Instagram. Albert explica de manera muy gráfica y didáctica cuál es el punto exacto del reglamento que está generando todo este conflicto, cómo se mide la relación de compresión de los motores y por qué el método elegido por la FIA es, como mínimo, discutible. Si no lo habéis visto, os dejo el enlace abajo porque ayuda muchísimo a entender por qué este tema no es solo ruido de Twitter, sino un problema técnico real y con consecuencias deportivas enormes. Y es precisamente a raíz de todo esto cuando empiezan a surgir teorías bastante más oscuras. Una de las que más fuerza ha cogido en redes la ha planteado el tuitero Nánchez, y lo interesante de su planteamiento no es tanto la conclusión como la línea temporal que construye para llegar hasta ella. La pregunta que lanza es directa y muy incómoda. ¿Y si la FIA ha trabajado de la mano de Mercedes para permitirles una trampa? No una zona gris, no una interpretación creativa del reglamento, sino una auténtica alfombra roja desplegada bajo la sombra de Toto Wolff. Si nos vamos a los documentos oficiales de la FIA, encontramos un detalle que llama mucho la atención. El reglamento establece que ningún cilindro del motor puede tener una relación de compresión geométrica superior al 16,0. Pero cuando buscas cómo se va a medir exactamente ese valor, el propio documento remite a otro archivo que en ese momento ni siquiera estaba definido. Es decir, hay un límite claro, pero no hay un procedimiento claro para comprobarlo. Ese documento recibe finalmente numeración el 31 de julio, pasando a ser el famoso FIA F1 C42. Pero sigue sin hacerse público ningún método concreto de medición. No es hasta el 12 de octubre cuando aparece una versión clave de este documento, y aquí es donde todo empieza a chirriar. En este texto se especifica que el procedimiento para medir la relación de compresión será detallado por cada fabricante de unidad de potencia, que se realizará a temperatura ambiente y que deberá ser aprobado por el departamento técnico de la FIA. Y aquí está el gran problema: los motores de Fórmula 1 no compiten a temperatura ambiente, compiten a temperaturas altísimas en condiciones extremas y muy lejos de un laboratorio frío. Medir un parámetro tan crítico con el motor en frío no tiene demasiado sentido desde el punto de vista deportivo, y sin embargo, es exactamente eso lo que se permite. Según esta teoría, aquí es donde empiezan a sospechar figuras con mucha experiencia dentro del paddock, auténticos veteranos que ya han vivido situaciones similares en el pasado, gente como Andy Cowell, que sabe perfectamente cómo se construyó la ventaja de Mercedes en 2014, y que entiende mejor que nadie dónde están las trampas escondidas en los reglamentos. Durante este proceso, además, la sensación general es que hay muy poca transparencia por parte de la FIA, muy pocas explicaciones y demasiados silencios. Todo esto termina saliendo a la luz no por un comunicado oficial, sino por una filtración anónima a los equipos que se sienten perjudicados. Equipos que, tras encontrarse con una FIA completamente pasiva y mirando hacia otro lado, deciden filtrar toda la información a la prensa, con una intención muy clara: que el tema se haga público y que la FIA no pueda seguir escondiéndose. A 19 de diciembre, antes incluso de que los coches pisen la pista, las supuestas trampas de Mercedes ya están sobre la mesa, pillando a la FIA completamente a contrapié y obligándola a emitir una declaración institucional tras la llamada de un periodista que ya tenía toda la información. Esto no es 2014, esta vez no han esperado a que la ventaja se consolide en la pista. Esta vez se ha filtrado todo antes y precisamente para poner a la FIA entre la espada y la pared. La solución técnica parece sencilla:
cambiar el método de medición y pasar de temperaturas ambiente a temperaturas de funcionamiento. La pregunta es evidente. ¿Por qué no quieren hacerlo? La respuesta, una vez más, es política. Mercedes ha jugado muy bien las cartas de somos muchos coches y no nos da tiempo, y todo apunta a que no habrá una prohibición directa. Lo más probable es que veamos una ampliación del periodo de homologación, para que los demás fabricantes puedan corregir esta desventaja, y aquí encajan perfectamente aquellas declaraciones de Ferrari, Audi y Aston Martin hablando hace semanas de la famosa cuarta carrera. Hasta aquí la teoría de Nánchez y, como era de esperar, Twitter España explotó. Debates, teorías, enfrentamientos y, cómo no, bloqueos por parte de la FIA a cuentas hispanohablantes. Algo que no sería extraño que terminase provocando otro comunicado oficial pidiendo respeto y calma. Y llegados a este punto, a mí personalmente se me plantean varias dudas. La primera es si esos supuestos 15 caballos de ventaja son realmente tan determinantes como para decidir un campeonato. Y la segunda es más profunda. ¿En qué se diferencia todo esto del FDAC, del mass damper, de los difusores soplados o de los alerones flexibles? Y por último, respecto a la teoría de Nánchez, no veo claro cómo se podría medir la relación de aspectos en un motor en pleno funcionamiento. En definitiva, no tengo conocimientos de mecánica. Lo que tampoco tengo claro es si estamos ante una adulteración clara de la competición o ante una obra maestra de la ingeniería llevada al límite. Lo que sí tengo claro es que la Fórmula 1 vuelve a caminar por un terreno muy peligroso. Y ahora me gustaría leerte a ti. Déjame tu opinión en comentarios porque quizás entre todos podamos llegar a alguna conclusión. Y por cierto, ya que estamos, regálame un like si te ha gustado, suscríbete para más vídeos de Fórmula 1 y nos vemos la semana que viene.